encontramos en el ciclo Pensando Chile, que es fruto de un acuerdo entre el Centro de Extensión del Senado de la República y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También se cuenta con el apoyo de UCB Televisión, quien lleva el programa a ustedes junto con TV Senado en distintos horarios, y la colaboración de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nos encontramos grabando este programa en el Centro de Estudios Avanzados de la Católica de Valparaíso en Santiago y tenemos 3 invitados para hablar de un tema que es muy esencial para nosotros los chilenos. Hoy vamos a hablar de minería y del impacto de la minería en la vida de nosotros y en el desarrollo de nuestro país. Nos acompaña el senador Alejandro Guillier. Bienvenido, senador. Gracias, Bernardo. También don Sergio Hernández, quien es vicepresidente ejecutivo de Cochilco, abogado de la Universidad de Chile. Y don Marco Alfaro, director de la carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Católica de Valparaíso y vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. O sea, con ellos 3 vamos a tener esta conversación, siempre en el espíritu de este programa, que es poder llevar a ustedes puntos de vista que le permitan a ustedes tener una reflexión respecto de algún tema central en la vida de todos nosotros. Así que la primera pregunta o tema general es un tema abierto, de que cada uno de ustedes pueda decirnos a nosotros los chilenos acerca del significado o la importancia que ustedes sienten que tiene la minería para Chile. Senador. Bueno, primero, gracias, Bernardo, por la invitación. Tema apasionante, sobre todo para los nortinos. El cobre, principalmente, pero no solo el cobre, define nuestro país. Nosotros somos un país minero, solo que administrado por agricultores. Entonces, las estructuras políticas no corresponden a la naturaleza de la principal actividad. Segundo lugar, contrario a lo que muchos creen, la minería es de lejos la actividad en Chile que tiene mayor productividad. El mayor nivel de innovación, de ciencia y tecnología aplicado está lejos en minería. Y están cambiando, por lo tanto, las exigencias para la gente que trabaja en minería a niveles sin precedentes. De hecho, por ejemplo, lo que es el traspaso de Chuqui, ¿no es cierto?, mina Tajo Abierto a subterráneo, es una revolución inédita en el mundo. No hay precedente de un traslado y, por lo tanto, la necesidad de adaptar con técnicos chilenos, pero que están llegando también de otras partes del mundo, y ser capaz de hacer esa transición es un desafío que va a ser un hito mundial en la historia de la minería. Eso es solamente para decirles que la vocación minera de Chile está a los más altos estándares del mundo. Por decirlo en un lenguaje de estos días, somos campeones mundiales en producción de cobre, nadie nos gana. Y detrás de eso hay mucha ciencia, mucha tecnología, mucha innovación. Los cuadros técnicos chilenos y extranjeros que trabajan en minería son de los más altos niveles del mundo y por lo tanto un desafío fantástico. ¿Dónde tenemos debilidades? Primero, las reservas de cobre de Chile, si bien son abundantes, son de menor ley que lo que hemos conocido hasta ahora. Por lo tanto, necesitamos hacer todavía mucha más innovación y avances tecnológicos para poder explotar ese cobre. Segundo lugar, particularmente las reservas, por ejemplo, de la zona norte de Chile, todo lo que es Chuqui subterráneo, minas, tienen muchas impurezas, principalmente arsénico, azufre, qué sé yo, y eso significa que vamos a tener que volver a recuperar algo que habíamos abandonado, las refinerías. Nosotros necesitamos que ese cobre pierda, le saquemos todos esos elementos, porque si no, en el mercado mundial nos van a rechazar el cobre chileno, sobre todo lo que es el concentrado. Y vamos a tener que garantizar fundiciones de alto nivel. Las fundiciones actuales de Chile son muy malas. Están por los estándares más bajos del mundo. A ese nivel estamos. Entonces no hay relación entre la extracción minera con el refinamiento. Y eso el país va a tener que meterse en por lo menos un par de inversiones de una orden de unos 5.000 millones de dólares solo en fundiciones para poder mantener la calidad del cobre chileno y no perder los mercados existentes. Porque incluso no puede ser simplemente adaptar las que ya están. Hay que crear 2 refinerías grandes, una ubicada probablemente en el borde entre la 5ª región y la 4ª, la otra entre la 3ª y la 2ª, y hacer, yo creo, una alianza público-privado para poder financiar esos proyectos y a trabajar la producción de los distintos yacimientos mineros. Así que vienen muchos desafíos. Y el otro que queda, y lo dejo anunciado, los clústeres. Nosotros tenemos que entrar a las cadenas de valor. Tenemos que generar una industria minera, que no es solamente elaborar el producto después de la producción, esos son los encadenamientos más bien hacia atrás, que es toda la industria necesaria para
extraer el producto de la naturaleza. Y esas clústeres mineros abren una enorme opción a muchos más técnicos, profesionales, empresarios, emprendedores, muy grandes, medianos, chicos, muy chicos y muy especializados. Así que es un desafío fascinante la minería. De las palabras del senador tenemos ya una agenda. Así Mucha pega. Estamos trabajando en eso en el Senado. Sergio, antes que hagas también una introducción solamente a esta mirada general, me gustaría que nos comentaras qué es Cochilco, de lo cual se habla, pero no todos los chilenos lo sabemos bien. Bueno, Cochilco es una institución pública, es la Comisión Chilena del Cobre. Cochilco tiene varios roles dentro de los cuales destacan las preocupaciones que el senador ha planteado aquí en esta sesión. El primer rol de Cochilco es generar estudios para la industria minera. Estudios sobre costos, sobre productividad, estudios de fuerza laboral, estudios profesionales necesarios, estudios de producción, estudios también de niveles de exportación, no solo en Chile. La Comisión Chilena del Cobre genera estudios mineros tomando información del resto del mundo también. Sabemos, por ejemplo, el anuario de estadísticas nuestro es grueso, todos los años. Ahí tenemos información de todos los países productores de cobre del mundo, tanto minería extractiva como minería industrial y de consumidores. Sabemos en nuestros estudios también cuáles son los nuevos usos del cobre, dónde se puede aumentar la promoción del cobre. Por ejemplo, los automóviles hídricos y eléctricos, que son una fuente grande de demanda futura de la producción de cobre en el mundo, porque un automóvil eléctrico usa el doble de los kilos de cobre de un automóvil tradicional. Hay mercados en todas partes. Formamos además, por esta política de línea de estudios, parte del Grupo Internacional de Estudio del Cobre, que reúne a los 28 países mayores productores de cobre y consumidores de cobre del mundo. China, Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia, la zona europea, Perú, en Latinoamérica, Brasil. Y este grupo de estudio lo preside Chile. Obtuvimos la presidencia hace 2 meses de este estudio, lo que es un reconocimiento del poder que Chile tiene en la minería mundial. Además, Cochilco también asesora al Ministerio en la creación de políticas públicas. Estamos hoy día precisamente preocupados de lo que el senador Guillé señalaba recién, cómo generamos un modelo futuro de producción de cobre, estructura productiva de Chile a futuro, que está principalmente pensada en concentrados, cómo defender la industrialización del cobre y aumentarla, por razones que más adelante me puedo referir, estratégicas también, en defensa de los intereses del país. Propiedad minera, movilidad de la propiedad minera, está todo constituido hoy día. Producto del régimen tenemos de concesión judicial que ha provocado esto, muchos beneficios y hoy día algunos problemas. Tenemos además fiscalización de las empresas mineras del Estado y control de la gestión. Cochilco, para los ojos del dueño y también para información de los parlamentarios y de la comunidad en general, fiscalizamos y controlamos la gestión de Codelco y Enami. Además, evaluamos las inversiones de los proyectos de Codelco y Enami, que son desafíos históricamente altísimos, con 28.000 millones de dólares en Codelco de inversión en proyectos en los próximos 28 años, que tenemos que evaluar económica y técnicamente en forma previa para autorizar esas inversiones de los ojos del dueño. Fiscalizamos también las exportaciones de cobre y sus subproductos en conjunto con la aduana, que hace el aforo físico y nosotros el aforo documental. Asesoramos a impuestos internos en la determinación de la renta minera para los impuestos y de la renta del royalty minero. En fin, hay un conjunto de actividades que hacen que esta comisión sea realmente un contenido profesional de generación de información muy alta y muy importante para las políticas públicas. Gracias, Sergio. Te vamos a dejar hasta ahí, porque es muy amplio lo que tú planteas, pero habla sobre un actor importante en lo que es esta industria en general, aunque específicamente tú te estabas refiriendo al cobre. Marco, ¿podrías tú en la misma línea hablar sobre los significados que tiene la minería para Chile, como Chile país minero, como nos decía el senador? Bueno, otro actor importante que convendría referirse es el recurso humano, ¿ya? Bueno, nosotros en la universidad estamos tratando de formar los mejores recursos dado el desafío que significa la minería nacional, porque además de los problemas que mostró Alejandro, hay otros problemas que solo nosotros tenemos que resolverlo. Y esos problemas los tenemos que resolver creando no solo buenos ingenieros, sino que también buenos investigadores, porque este país tiene que investigar en minería, a pesar
de que ciertos acontecimientos digan lo contrario. Por ejemplo, el Centro de Investigación Minero-Metalúrgica ha desaparecido, pero existe la intención de rehacer un centro de investigación minera, ¿ya? Entonces, los otros problemas, por ejemplo, en Teniente existen los estallidos de roca. Ese es un problema también único en nuestras minas. Y resulta que esos estallidos de roca se producen por la acción del ser humano, las cavidades que crea la explotación de la mina del Teniente. Y eso solo lo podemos resolver nosotros y tenemos que hacerlo porque si bien es cierto no podemos predecir nuestros terremotos, eso sí podemos predecirlo porque son realizados por el ser humano. Los túneles, las galerías, los sondajes, todo eso es ser humano. Lo otro es la mina Salvador. La mina Salvador es una mina que su gran futuro es explotar un material quebrado, que es un material remanente que quedó de la explotación cuando esa mina era americana. Entonces, los desafíos son muchos y tenemos que tener mucho cuidado en preparar nuestros cuadros, ¿ya? Nuestros recursos humanos. Y voy a dar un dato más, ¿ya? Por ejemplo, respecto a los recursos humanos, en Australia, que es un país minero, ¿cuántos estudian ingeniería de minas? 265 estudiantes en total. Y Chile, que es un país minero también, tiene 2.500 estudiantes en ingeniería de minas. Y eso va a ser una preocupación para el futuro. Muy bien. Bueno, tenemos ahí como una bandeja de temas, digamos, puestos, ¿no? Pero, Sergio, quisiera volver a ti para que tú te pudieras referir brevemente, pero en términos como muy prácticos, respecto de la estructura productiva de la cual podemos hablar en Chile. A ver, se puede ver este tema de dos puntos de vista. Primero, de quiénes son los actores, y segundo, cómo es el tipo de producción de minería en Chile. Desde el punto de vista de quiénes son los actores, el exitosísimo modelo de desarrollo económico minero chileno tiene su fundamento en tres grandes pilares. La gran minería privada, nacional y extranjera, que aporta nuevas tecnologías de punta, muy importantes, al país, que no solo benefician la minería, sino que otros actores de la economía también, y que es realmente de lujo en el mundo, y que los profesionales chilenos han sabido adoptar y aplicar muy bien, con los grandes capitales que trae, y también el prestigio que le da a Chile el hecho de que es un país serio y que ha traído esta inversión para otros sectores de la economía. La minería ha sido un puntal en atraer inversión extranjera para la minería y otros sectores. Está también Codelco estatal eficiente, que ha entregado en su historia más de 110.000 millones de dólares a las arcas fiscales, con una empresa que es un lujo también en su tecnología y en su capacidad productiva, que enfrenta desafíos históricos de 28.000 millones de dólares de inversión en los próximos 10 años, y que le da al país también el hecho de que es estatal, el sentimiento y la tranquilidad de que como la gente siente que el recurso natural de la tierra es parte de la nacionalidad, parte del patrimonio nuestro, que haya un agente estatal importante, poderoso, eficiente, con grandes desafíos, la gente siente que compensa de alguna manera al país también que hay un ente estatal que aporte recursos al Estado y a la gente. Ese es el segundo gran pilar en que se fundamenta el exitoso modelo minero. Y el tercero es la existencia de una pequeña minería y mediana minería apoyada por la Empresa Nacional de Minería, que compra todos los minerales de los pequeños mineros, que si no los comprara nadie los compra porque compra tierra con contenido de cobre, los traslada a las plantas de procesamiento, los lleva a la fundición en la refinería y los exporta al exterior. Es decir, permite en AMI que exista pequeña minería, con lo cual se evita la concentración económica en grandes compañías, con lo cual hay razones geopolíticas de integración territorial en el norte, desconcentración urbana, movilidad social, movilidad económica, alto empleo por inversión unitaria, mayor que en la gran minería, y democratiza la imagen de la minería en el país. Es decir, sin estos tres grandes pilares, el modelo pierde legitimidad. Yo me imagino que si el día de mañana aquellos agoreros que dicen que no es necesaria la pequeña minería porque produce menos del 1% del cobre en Chile, si esto no es un problema de cifras, esto es un problema común que debe manejar el país. El país no es solo un negocio, el país debe ser manejado en forma integral. Yo me imagino que si no hubiera pequeña minería,
perdería legitimidad en parte la gran minería. Y eso tampoco es bueno porque trae muy buenos beneficios al país. Si Codelco no fuera estatal, yo diría que el sentimiento de Chile de ser recompensado por sus productos naturales que benefician al país también sentiría un resentimiento peligroso para la legitimidad de la gran minería. La existencia del royalty minero, que propusimos hace 10 años por primera vez, yo soy autor del primer proyecto de royalty parlamentario en ese tiempo, que después devino en un impuesto específico a la minería, pero que tiene los fundamentos del royalty, también le genera legitimidad a la minería, porque se siente el país compensado con el deterioro del patrimonio que hace la extracción minera, compensado por recursos al Estado que aplica políticas públicas. Ahí hay una forma de expresar la pregunta que usted me hacía, Bernardo, y la otra forma de expresarlo es decir, bueno, aquí también la estructura productiva en cuanto al producto que genera la minería en Chile es concentrado en un 60% y cobre fino en poco más de un 30%. Problemas que vemos en esto. Toda la futura inversión minera en Chile está en concentrado. Yo me tomo un tema que puso el senador aquí, que es un tema de principal preocupación para el gobierno y para la Comisión Chilena del Cobre. De 6 millones de toneladas vamos a llegar a 8 millones de toneladas en 10 años más. Si la carpeta de inversiones en un porcentaje razonable se concreta. De casi 2.800.000 toneladas de cobre fino, vamos a bajar a 2.100.000 de cobre fino. Todo el aumento es en concentrados. Concentrado con un contenido 30% de cobre, no 99,9%, que es el cobre fino. Yo le pregunto a un privado si quiere invertir en fundición y refinería y me dice no, porque no es rentable. ¿Por qué se produjo este problema? Porque la legislación chilena hace que la constitución de la propiedad minera sea judicial, no administrativa. Yo no estoy criticando el sistema, ha sido muy virtuoso. Ha generado el potente desarrollo minero de Chile, que sea judicial y rápido en su constitución. Pero Chile ya está desarrollado en minería. El hecho de que sea judicial no permite negociar las condiciones de la producción. El inversionista, el propietario de la pertenencia minera, decide cuándo invierte, cuánto invierte, si invierte en producción de minas solamente, o en concentrado, o en fino, decide libremente su producción. Eso permitió el gran desarrollo minero de Chile y fue bendito el sistema judicial. Sin embargo, cuando vemos que el país ya tiene un desarrollo minero potente como hoy, y prácticamente no existen disponibilidad libre de territorios para seguir constituyendo pertenencias mineras importantes, tenemos que repreguntarnos si el modelo sigue o no sirviendo para el desarrollo futuro. Y este desarrollo productivo de mayor concentración genera un gran problema en la estrategia de poder de Chile negociador en el mercado mundial, no solo del cobre, sino que en las relaciones comerciales con China. China consume hoy el 49% del cobre de mina, va a consumir en 10 años más el 60% del cobre de mina, y es el único país que está invirtiendo en industrialización de cobre. 20 fundiciones y refinerías en los próximos 10 años, con lo cual se va a constituir en un poder monozónico de compra y monopólico de producción industrial. Y cuando hay un poder monopólico de producción industrial, te capta toda la rentabilidad de la mina y de la concentración y se la lleva al extranjero. Gracias, Sergio. Ahí Senador, tenemos un problema serio. de algún modo usted introdujo estos mismos temas, entonces me gustaría que usted ahora los comentara, porque estamos quedándonos con que Chile es país minero, que hay vocación, vocación. De lo que ustedes dicen también, como que la minería abre puertas a otras cosas de Chile, ¿m? A través de la inversión. Hemos visto el rol de Codelco, han señalado la importancia de la gran minería privada, la importancia de los pequeños, como un triángulo virtuoso, si lo podemos llamar así, o de equilibrio. A mí me gustaría escuchar, senador, sus comentarios respecto de lo que Sergio ha señalado. Mira, varias cosas, pero quiero rescatar dos principalmente, porque si no, obviamente no Ustedes terminamos. ya han puesto 20 Sí, aquí. la primera es el rol de la pequeña minería. Prácticamente en las regiones cuarta, tercera y en parte toda el área de Taltal, en la segunda región, dependen de la pequeña minería. Eso tiene que ver con ocupación territorial,
con ejercicio y desarrollo urbano en la zona del desierto de Atacama, que no existiría si no hubiese una política de Estado en materia de pequeña minería. En segundo lugar, la pequeña minería es sustentable, pero como la minería tiene muchos vaivenes en el mercado internacional, la pequeña minería pasa por periodos en que sus costos de producción, que son obviamente más altos que la gran minería, empiezan a estar por sobre los precios. Pero hay periodos, a su vez, que el valor aumenta y por lo tanto tienen altas utilidades, pero necesitan una proyección de tiempo. Y se han encontrado algunas soluciones, incluso financieras, que administra la ENAMI, para objeto de que ellos obtengan un precio de sustentación que ha funcionado bastante bien. Eso significa que en los periodos en que los pequeños mineros están con precios muy bajos y sus costos están un poquito encima, se pueden sostener a la espera de los periodos en que vuelve a subir el precio del cobre y ellos están con niveles de costos más bajos y por lo tanto ellos no solo pagan ese crédito, porque no es un subsidio, es un crédito y pueden seguir funcionando. De manera que no es solo por ocupar el territorio y por mantener muchas pequeñas y medianas ciudades, sobre todo en la parte norte de Chile, sino además porque es un negocio para Chile. Además genera mucho efecto multiplicador en los talleres, el transporte, el comercio, etcétera. El otro tema que es interesante es el futuro del cobre chileno y que tiene que ver con el concentrado. La calidad del concentrado chileno, por las impurezas que tiene, puede llegar un momento en que sea rechazado en los mercados internacionales y que le digan que el cobre está llegando con una calidad que no lo aceptan las fundiciones. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener fundiciones que hagan una primera limpieza, por lo menos un proceso de tostación. Y eso permitiría que el cobre nuestro mantuviese ciertos niveles mínimos. Pero también hay que anticiparse, porque Europa, sobre todo, es mucho más exigente en materia de normas ambientales que lo que es el Asia, y ellos probablemente van a aprobar luego nuevas normas con más exigencia y podría ocurrir perfectamente bien, y yo creo que va a ocurrir, que el concentrado sea declarado un producto peligroso. Y por lo tanto nos va a obligar a procesos de producción, de transporte y de embarque muchos de mayores estándares que lo estamos haciendo hoy. De hecho, en la propia población en el norte de Chile, el concentrado empieza a ser rechazado en los centros urbanos donde se embarcan los puertos porque lo ven como una sustancia peligrosa. Y necesitamos normas ambientales cada vez más exigentes. Por eso vamos a tener que hacer una inversión para que la excelencia del proceso de la producción del cobre, de sacarlo de la naturaleza, también tenga estándares similares en calidad y eficiencia en su transporte y embarque. Y los puertos chilenos se están quedando atrás. Seamos objetivos, no hemos hecho una política de Estado en materia de puertos, de manera de tener puertos muy eficientes. El caso de Mejillones es una excepción en el norte y se ha transformado en el principal puerto del norte, y yo tengo la impresión que ya en un mediano plazo, que está bastante cercano, en realidad va a ser el principal puerto de Chile. Ese es un puerto con altos estándares, tiene ya 7 terminales y además está trabajando muy fuerte el tema de la energía. Otro tema que vamos a tener que entrar es a trabajar más, el tema de la energía. Nosotros tenemos deficiencia, mantenemos fuentes energéticas fáciles en Chile y la minería, por lo mismo que es de menor ley, las reservas detectadas en relación al pasado, vamos a tener que inyectar más energía para poder mover más material para sacar una misma cantidad de cobre. Y eso nos obliga a resolver el tema energético. Y aquí hay muy buenas perspectivas. Antofagasta, modestamente, no solo es la región que más cobre produce en Chile, es la primera región de Chile en producción de energía. Es la gran generadora de energía, no es el sur, ni Santiago, es Antofagasta. Nosotros tenemos también ahí el liderazgo económico, por eso que Antofagasta es probablemente desde la región económicamente más potente de Chile, con estándares más elevados que el resto del país. Muchos piensan que debería ser la primera región desarrollada de Chile, pero para eso hay mucho mito, porque para ser desarrollado hay que ser capaz de tener un salto tecnológico y de desarrollo de la ciencia, la investigación, el conocimiento, lo que decía nuestro director, ¿no? De altísima excelencia. Eso es lo que le da capacidad de sustentar y adaptarse por sí misma a los vaivenes de los mercados internacionales y no quedar nunca obsoleto, porque tenemos una mano de obra muy calificada, esa es la clave. Mano de obra calificada al más alto nivel, pero con capacidad de innovación y creación. Y ahí nos hemos quedado un poquitito y ahí vamos a tener que apretar fuerte. Así que para los futuros ingenieros, geólogos, en fin, expertos en minas, van a tener que trabajar mucho el componente humano para estar a los más altos estándares del mundo. Ese es el nivel de los cabros que estudian ingeniería y minería en Chile.
Los altos más. Ese es otro desafío muy, muy importante. Gracias, Alejandro. Antes de pasar a Marco, para referirnos a este tema, si comparamos la gran minería privada y la gran minería Codelco, los estándares de productividad, ¿cómo son si comparamos a unos con otros? Yo creo que hemos perdido competitividad por la ley del mineral. En el caso de Codelco. Claro, Ya. Codelco está enfrentando. Segundo, se han disparado los costos de energía. En un momento Codelco tenía autoabastecimiento de energía en el norte. Ya. La planta termoeléctrica de Tocopilla y la vendió. Porque hizo una apuesta a que el gas natural argentino y todo lo que sabemos iba a ser más barata la energía y por lo tanto el negocio era vender las termoeléctricas para poder invertir en otros desarrollos de emprendimiento. O sea, tampoco es que se perdió la plata. Pero gran error, porque duró menos que un suspiro la alianza con Argentina en materia energética y nos dejó en pampa. O sea, los argentinos nos abandonaron de un día para otro y tuvimos que hacer un esfuerzo gigantesco y sideral para poder adaptarnos y tuvimos que recurrir a tecnología sucia. Hoy tenemos que dar el gran salto a tecnologías más limpias. Fíjese que si nosotros aplicamos, y esto lo hemos conversado con el ministro Pacheco, ahorro energético, eficiencia energética y un salto pero revolucionario en las energías renovables no convencionales, donde la energía solar en el norte, por ejemplo, aparece como la estrella. Imagínense el concepto de desierto de Atacama, este da las mejores condiciones del planeta para generar energía solar en distintas formas, fotovoltaica, pero también termosolar. Además tenemos el litio, que en vez de estarlo vendiendo como un mero sal, como una salmuera, y lo integramos a los procesos productivos y a la generación de cadenas de valor, como lo pretende la Corfo, por ejemplo, que está haciendo un trabajo en esa dirección, vamos a poder desarrollar industria y clúster minero. Y eso también es fuente de trabajo para más jóvenes, y por lo tanto tenemos que hacer una apuesta de Estado a que Chile desarrolle industria y cadenas de valor en torno a su minería y ponerle valor agregado en el proceso minero. Fíjese que un ejemplo para cerrar. Australia produce su industria minera, genera más ingresos que la minería misma. Si nosotros perfectamente podemos llegar a tener una industria, generar industria, que nos significaría exportaciones que nos podrían a su vez abastecer los mercados regionales, por ejemplo a los países vecinos, además con nuestros cuadros técnicos y profesionales, hacemos integración, hacemos complementación económica y además desarrollamos una industria potente en Chile en minería y energía y nosotros podríamos dar un salto muy cualitativo porque dejamos de depender solo de la materia prima, porque en un momento dado incluso esta industria se puede autonomizar y generar equipos, maquinaria, investigación científica, tecnológica, innovación, que sea exportable a otros países. De manera que tenemos que en la minería está el gran potencial del salto de Chile al desarrollo. Pero ¿puedo yo afirmar razonablemente que hay una diferencia de productividad en la gran minería privada respecto de la gran minería de Codelco? ¿A favor de la gran minería privada hoy? Es una pregunta. Sí, una cosa corta. Lo que ocurre Ya es me que explicaste dos variables la minería privada es más nueva. Por lo tanto, los yacimientos detectados por las empresas mineras son minerales más nuevos que están en superficie. Variable 1, ley. La ley Y energía. Y lo tercero es que las minas son más nuevas. Codelco agotó su yacimiento de Chuquicamata en la superficie y tuvo que ir a los subterráneos. Y por lo tanto se encuentra con menos ley. Pero, por ejemplo, es más fácil sacar cobre de superficie. Las mineras privadas tuvieron un altísimo nivel de desarrollo en la década del 90 y parte del 2000 porque se encontraron con el cobre de superficie, los óxidos obviamente, y más abajo los sulfuros que ya requiere mover mucho más capital. Entonces tuvieron un desarrollo explosivo, pero hoy las propias mineras privadas están en el mismo desafío y hemos visto muchos despidos, ojo con eso, porque van a introducir sobre todo un salto tecnológico. Incluso hay quienes piensan que los procesos industriales mineros en un muy corto plazo van a ser digitados prácticamente de Santiago sin estar ni siquiera en la mina. Que eso es una cosa de ciencia ficción hoy día, pero que nos puede cambiar el mercado laboral muy rápido. Exacto. O sea, perfecto. A ver, si entiendo bien, estamos hablando de ley como un factor de diferenciación, ley, tiempo, o historia de la mina en la cual se está trabajando. No es lo mismo temas una mina nueva que una mina vieja. Por ejemplo. Todos lo temas saben, ¿no? energéticos. ¿Hay alguna otra variable que influya o no en las diferencias de productividad?
Yo diría que son factores. O si lo no que hay más, explicaba el díganme senador. y no hay más. No los porque veo más. Yo los expertos son quisiera, ustedes. yo creo que esas son las diferencias. ¿Sí? ¿eh? Y Ya. enfatizar solamente en que todas las explicaciones que dio Alejandro recién Ya. respecto a la diferencia de productividad entre la minería privada y Codelco son factores absolutamente exógenos a la gestión. No tiene que ver con eficiencia Bueno, de la esa gestión. era la pregunta. No tiene que ver. Exógenos a la gestión. Hay un elemento sí que me interesa destacar adicionalmente a lo que dice el senador. El nivel de reinversión de las utilidades de las compañías estatales y las privadas. Ya. Mientras la minería gran privada en Chile ha reinvertido sus utilidades entre el 30 y el 45%, dependiendo de cada En dueño sus en proyectos, Chile, ya. en sus proyectos, Codelco ha podido invertir solamente un 9% de sus utilidades en los últimos 20 años. Y ese es un error del dueño. Es un error del dueño. Es porque un el dueño, error ¿quién del es? dueño. El Estado. El Estado. ¿Y quién es el Estado? El Estado, Hacienda le ha retirado a Codelco Está bien. la inmensa cantidad de utilidades Pero que los genera. accionistas somos todos nosotros. Todos los Exactamente. ¿No es cierto? Hoy el gobierno revirtió ese error. Y está entonces con el proyecto de ley que fue aprobado por el Parlamento el año pasado, iniciado por la presidenta Bachelet, 4.000 millones de dólares de inversión fresca del Estado, entre 3.000 del Estado y 1.000 millones de utilidades. Me parece muy... Ahí hay un factor que ha también influido. clarísimo, que en tiene que esta ver con la diferencia. reinversión y de los proyectos Pero de todo futuro. es factor exógeno a la gestión, tanto externos, geológicos, Sí. de insumos críticos más complejos Ya. y Ahora, factores ahora yo externos me a la atrevo a afirmar, sin tener mucho fundamento, digamos, tampoco, que pareciera como ideal, pareciera como positivo, que nosotros entendamos que los accionistas de Codelco somos cada uno de nosotros. Sí, Cada así uno es. representado por un directorio llamado gobierno, la organización del Estado, que sería Claro. junta de accionistas. Hagan todas las similitudes que ustedes quieran, pero somos nosotros. Y ese es un tema no menor para un análisis de otro orden. De otro orden, que en este momento no es interesante de elaborar siquiera, pero que cada uno de nosotros es dueño de Codelco. Marco. No, yo solo Temo, quería tú agregar nos has a lo escuchado aquí a lo que ha tranquilamente. dicho Alejandro y Sergio, el tema de la pequeña minería. Ya. Porque ellos se han referido al futuro, la pequeña minería, pero yo quisiera hablar del pasado de la pequeña minería. La pequeña minería es la responsable de todos los descubrimientos mineros grandes de Chile, en particular, por ejemplo, La Escondida. Hay una sola mina que no fue descubierta por datos que traían los pequeños mineros. Eso refleja la importancia histórica que tiene la pequeña minería. Yo creo que debería haber un monumento en todas estas regiones al pequeño minero, porque es el mejor, digamos, prospector que ha reconocido los depósitos. Ahora yo quisiera referirme a las comparaciones porque me pareció interesante ese tema. Y bueno, es difícil comparar dado lo que han dicho, siempre las comparaciones son odiosas, se dice, pero hay una mina que se puede comparar. Tenemos aquí cerca el yacimiento Río Blanco. El yacimiento Río Blanco es una anomalía planetaria de oro. Tiene 20.000 millones de toneladas de 0,59% de cobre y 0,011 de molibdeno, ¿ya? Esta anomalía planetaria, ¿ya?, que es gigantesca, tiene dos depósitos en explotación, que es el mismo depósito, la misma formación geológica, andina y los bronces. Andina es nacional y los bronces podríamos decir que es privada a pesar de que hay un porcentaje que nos pertenece, ¿cierto? Entonces, yo he comparado las dos. Producción la misma. Ley media, como el mismo depósito, la misma. En este momento ellos están explotando leyes mayores que 0,59 que di recién, están más o menos 0,7. ¿Ya? No podemos decir, y yo he revisado todos los datos porque yo me dedico a ese tema de los recursos y las reservas mineras, no podemos decir que Andina sea superior a los bronces ni que los bronces sea superior a Andina, ¿ya? Entonces ahí tenemos una muy buena comparación. Sin embargo, yo creo que el Estado chileno debería preocuparse del caso Andina porque las reservas que tiene son gigantescas y todavía no se aprueba un plan que se llama de producción, el plan 244, y hay que hacer todos los esfuerzos para que Codelco invierta porque tiene muy buenas leyes. Entonces hay que
fijarse en la andina. Marco, antes de dejarte, tú eres director de una escuela formadora de Así es. jóvenes para la minería, digamos. ¿Puedes tú elaborar 2 o 3 ideas así que te parezcan cruciales en el tema de capital humano para la minería, Bueno, yo creo en la minería? que lo principal que tienen que tener las escuelas de minas de Chile es captar a los mejores estudiantes que salen de nuestras universidades, o sea, de los colegios, digamos, ¿ya? Y eso es una labor difícil porque existe una creencia que la minería es algo que hay que vivir en un cerro, muy lejos de la familia, etcétera, y eso ya no es cierto con las comunicaciones, la computación, internet y todo, ya no es tan cierto. Entonces, eso es lo primero. Segundo, tenemos que formar bien a los estudiantes en las áreas básicas de la ingeniería de minas, ¿ya? Que son la mecánica de roca y la evaluación de los recursos y reservas. Con eso tenemos garantizado que nuestros alumnos en el futuro van a manejar de manera muy exitosa, como es en la actualidad, nuestros yacimientos mineros. Sí, claro, Observación. lógico. Conversando con mineros, tanto del sector público como privado, me hicieron una reflexión. Fue el año pasado, la Expo Min, que se hizo acá en Sí, Santiago. sí. Y después lo conversamos en la Expo Nor. Ha pasado un fenómeno curioso. El trabajador minero tradicional era el del campamento. Y el sucesor de ese trabajador era el hijo de ese minero de campamento, acostumbrado a vivir en la adversidad y en el aislamiento. Con la minería moderna se integraron muchos jóvenes que vienen estudiando alta ingeniería, que vienen de los mejores colegios, que estudiaron en las mejores universidades y que sacaron los mejores posgrados, pero que no resisten el impacto del desierto, de la altura, de la soledad, del clima, y por lo tanto los viejos se la están ganando. Y se llaman viejos además, Además, se aunque llaman sean viejos. jóvenes, Se llaman a todos, en la ¿ah? vieja tradición, Pero digamos. cuando ¿Ah? hablo del viejo Claro, me refiero al hijo del viejo minero. Al hijo del viejo. Y esto lo conversábamos incluso con el actual director ejecutivo de Codelco, que me hacía la reflexión don Nelson Pizarro en el Senado y decía que la reconversión generacional no había funcionado y que hoy día estaban nuevamente recuperando gente que habían desechado por vieja de Codelco y lo estaban tratando de recuperar porque se habían dado cuenta que habían perdido mucho capital humano. Lo que significa que ser minero no es solo ser ingeniero. No es solo ser. Es una vocación, es una cultura. Y además no olvide usted que el minero chileno es el conquistador del desierto. No solo fue el hombre que hizo las minas, fue el hombre que conquistó ese territorio para Chile. Y hay allí una templanza que en la minería es muy excepcional. Y no cualquier joven, por graduado que sea, resiste. De hecho, la rotación de estos cabros jóvenes no da más allá de 2, máximo 3 años. No resisten. Ahora, los va a favorecer el hecho de que la minería del futuro, como es altamente tecnologizada, va a haber mucha dirección de procesos productivos desde Santiago. O sea, ni siquiera antes que subirse al 7x7 andar en avión, sino por computador van dirigiendo los procesos. Y eso le va a abaratar también. Y eso es un problema para nosotros en el norte, porque el 7x7 perjudica brutalmente a las regiones. Porque el gran ingreso para las regiones históricamente fue el sueldo del trabajador. Pero en la medida que ese trabajador vive fuera de la región y trabaja en la región, se lleva el sueldo y lo gasta de La Serena al sur, o en Iquique o en Arica, incluso en Tacna. Pero en la zona productiva de la segunda región y el caso de la tercera región, esto está empezando a generar un conflicto también que le empieza a poner ciertos límites a la posibilidad de seguir explotando a distancia el cobre o con este trabajador itinerante. Pero además tiene consecuencias para la familia. El nivel de tensión que eso ha generado en la familia ha generado muchas fisuras en las relaciones humanas en su interior. Por lo tanto, hay que asumir que para ser minero no basta ser ingeniero. Eso es una cultura y es una historia que de templanza que no todo el mundo tiene. A mí me parece fascinante lo que ustedes tres están planteando, ¿eh? Y tú introduces la palabra cultura, ¿m? Que uno la encuentra, bueno, en todo lugar uno puede hacer el análisis, pero está centrado en este caso, en el caso de la minería, con todos los significados que está ahí. Pero se cruza la modificación tecnológica brutal que vamos a enfrentar. Y toda la cadena de efectos a las cuales ustedes se refieren. Esta es una conversación para Chile entero. A propósito de la minería.
pero que se introduce en muchos otros ámbitos del país nuestro. Son generaciones que se encuentran, que se cruzan. Son culturas que se transmiten. Son sueños que parecen tan sencillos, pero que finalmente la realidad le demuestra a uno que hay un camino que recorrer. A lo mejor la historia de ese minero es una historia que nos sirve de ejemplo a nosotros para todas las otras cosas de las cuales hablamos hoy, a lo mejor. O cuando tú te refieres al pequeño, al más pequeño de los pequeños mineros, que es lo más grande de lo que uno puede hablar de alguien, es una figura similar al emprendedor pequeño de cualquier industria aún no imaginada en el país. O sea, hay una tremenda similitud en eso. Son como dos historias paralelas, solo separadas por el tiempo. Eso es fascinante. No, y partimos hablando de minería. Hay otro elemento fascinante, la incorporación de la mujer al trabajo. También. Si bien es cierto, hay esta dificultad generacional que yo decía, de la que no son de la cultura minera, les cuesta la adaptación, sin embargo también existe la mujer minera. Y hay yacimientos, la mina Gaby, por ejemplo, que ya debe estar bordeando el 20% de su personal son mujeres. Y ojo, todos piensan que son labores administrativas, vamos barriendo, no, manejando los equipos de alta tecnología, porque ahora no es un esfuerzo físico, es un esfuerzo intelectual. ¿Te fijas? Entonces, dirigiendo los computadores, y desde los computadores tú diriges el funcionamiento del proceso productivo. Entonces, las mujeres han entrado y se han adaptado muy bien, son muy meticulosas en todo lo que es tecnología sofisticada. Incluso me sorprendió una vez, visitando, creo que la mina de Rodmiro, no me acuerdo cuál, o la misma mina Gaby, estaban preparando a muchachas de 20 años manejando esos gigantescos camiones. Sí. Y las chiquillas meticulosas, ordenadas, mucho más garantía que el hombre, que somos más aventureros, ¿no? Un poquitito más con controles de los impulsos, más dificultosos, y haciéndolo muy bien. Yo quería agregar esto de que tú sacaste la cultura, Bernardo. Sí. Una derivada distinta. Chile es un país minero históricamente, antes incluso de nuestra vida independiente, durante la colonia y previo a la colonia. Y la minería forma personalidades y forma distintas culturas de formación de pueblos. Chile es un pueblo sacrificado y disciplinado. A lo mejor los que me escuchan van a decir, no, eso no es tan cierto, somos desordenados. Que siempre hay crítica a lo que es el sentir nacional. Si nosotros comparamos el espíritu de sacrificio y disciplina de Chile, el ordenamiento institucional que ha tenido este país en 210 años de vida independiente, con solo 4 crisis institucionales, forma parte de nuestra cultura de estabilidad, de seriedad y de sacrificio. Chile, para crecer, ha tenido que sacrificarse porque la riqueza no está ahí, al crecimiento libre de lo que la naturaleza nos da, como ocurre en otros países de Latinoamérica. Chile ha tenido que crecer con el esfuerzo de extraer la riqueza mineral del suelo. Representa, hace 50 años, el 87% de las exportaciones. Hoy es el 59%, pero porque gracias a que la minería ha formado esta cultura de disciplina, ha abierto el país al mundo, porque es un commodity que es exportable esencialmente, ha traído al mundo también a Chile, le ha abierto espacios a otros sectores de la economía. Y Chile ha apostado a que el mundo es un conjunto de oportunidades más que un conjunto de amenazas. Y lo hemos hecho bien. Y la minería ha abierto esas puertas. Ha generado también una cultura de disciplina y de esfuerzo, de sacrificio y de ordenamiento institucional. Sí. Un último dato interesantísimo, el impacto de la minería en la cultura y en la política chilena. En los centros mineros nació la clase obrera, pero también nació la clase de técnicos y profesionales que Chile no tenía. Nacieron las mancomunales, las mutuales, los partidos políticos modernos, las organizaciones sindicales, la cultura de la organización, la cultura de la solidaridad y el Chile moderno, por todo el avance tecnológico y científico que significó. Chile lo construyó, el Chile moderno se construyó en la minería y particularmente en las regiones del norte, donde surge una nueva élite incluso empresarial, contaminada después o mezclada después con migrantes extranjeros que entraron al campo minero, pero globalizó a Chile cuando Santiago era una capital de muy bajo nivel.
Y ya las ciudades del norte conocían un campo de desarrollo de la cultura y las artes que no tenía Santiago. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso que es bien interesante la nostalgia de Valparaíso, pero la pujanza de lo que fueron los puertos salitreros, por ejemplo. El surgimiento del comercio, las bancas, de la banca internacional, de las casas de exportación e importación. O sea, fue grande el impacto y ha sido grande porque ahí se globaliza Chile, ahí se integra Chile al mundo. Volvamos a ciencia y tecnología, porque ese es un tema que lo hemos estado conversando antes incluso. A mí me gustaría que tú nos comentaras algo sobre tus preocupaciones en la inversión en ciencia y tecnología asociada a la industria minera. Bueno, ya manifesté que Sí. este país no tiene un centro de investigación minero metalúrgico nacional, digamos, estatal. ¿Ya? Eso en el futuro se va a sentir porque, curiosamente, aquí han llegado centros de investigaciones de otros países, de Australia, Canadá, han llegado a Chile a vender su investigación. Pero Chile no tiene una investigación, salvo lo que se hace en Codelco en el IM2, ¿ya? No tiene una investigación para las otras empresas, y es necesario esa labor. ¿Ya? Quería agregar algo también a lo de la mujer en minería. Eso ha ido aumentando en las universidades. Cuando yo estudié ingeniería de minas, ¿ya? Nosotros entramos todos a estudiar en ingeniería de minas porque se iba a nacionalizar el cobre. ¿Ya? Y entramos 27, cuando lo normal eran 5. Entramos 27 estudiantes. Y ninguna mujer, por supuesto. Ahora en los cursos son bastante más numerosos, el orden de 40, y el 30% de los estudiantes son mujeres. ¿Ya? Bueno, la preocupación es que Chile tiene yacimientos únicos. Chuquicamata es único, El Salvador, Teniente, son únicos en el mundo. Y yacimientos grandes y ricos. Entonces nosotros tenemos que estar a la vanguardia en la investigación de todos los procesos mineros para el beneficio de nuestra minería. Bueno, entonces ahí tenemos una debilidad principal. Claro, sí. Una debilidad principal que tiene que ver con las políticas de Estado a las cuales ustedes Ese es el han hecho problema. referencia. Exactamente. Sergio, ¿hay alguna amenaza que te salte así, que tú quisieras decir, a la minería, a Chile, país minero? ¿Una amenaza que esté circulando en algún lugar del universo? Sí, ¿Cuál? las hay. Las hay, no algunas, varias. Bueno, Ya las una y la tocó, otra se las dejamos al senador. algo las tocó el senador cuando dijo que se está analizando en la Unión Europea y en la Organización Marítima Internacional declarar el transporte de concentrado como sustancia peligrosa. Y como Chile va a producir la mayor cantidad de cobre en concentrado, sobre todo las nuevas inversiones, porque son las únicas rentables, cuando se piensa con criterios solo de rentabilidad, obviamente se pueden cometer errores. Un país tiene que planificar su desarrollo futuro, como decía Marco, también teniendo un instrumento de investigación tecnológico para saber qué va a ocurrir el día de mañana en la ciencia asociada a la minería y a las tecnologías asociadas a la minería. Lamentablemente, en el gobierno anterior desapareció el CIM, porque se estima, con una visión de Estado solamente de iniciativa privada, de surgimiento y crecimiento económico del país, errónea. Es el principal motor de desarrollo, la iniciativa privada, no cabe ninguna duda. Pero se olvida que el Estado tiene un rol estratégico. El país es mucho más que un negocio, como decía Adolfo Saldívar muy sabiamente. El país es mucho más que un negocio. El Estado tiene que planificar y ver los peligros y las amenazas. Una amenaza es esa. ¿Cómo planificamos nuestra producción futura de cobre de manera que no esté tan concentrada en los concentrados de cobre, sino que en la industrialización? ¿Cómo defendemos el hecho de que los concentrados de cobre no son tan peligrosos como otros creen? Rol del Estado, por ejemplo, en la investigación tecnológica. ¿Por qué si teníamos un instrumento estatal formidable como el CIM, si le hace desaparecer creyendo que la única tecnología importante es la tecnología aplicada, cuando la tecnología también, para pensar el desarrollo estratégico productivo de Chile a futuro, en 10, 20, 30 años, yo no le puedo pedir a un privado que piense en 30 años, porque su rentabilidad, valor presente, desaparece. Pero sí lo puedo pedir a un gobierno, un Estado con políticas públicas serias para apoyar el futuro del sector privado también, que planifique. Y no hemos planificado en tecnología. Ahí hay algunas amenazas. Las amenazas las estamos tratando de detener. El Estado está retomando su rol estratégico de pensar en el futuro de Chile, sin dirigismo, en apoyo del principal motor del desarrollo que es el sector privado. Pero el Estado tiene que cumplir su rol.
Esa amenaza la estamos haciendo desaparecer con las políticas públicas que están surgiendo en estos años. Hemos cumplido nuestro tiempo, así que le vamos a dar la palabra al senador, pero en vez de que hable de amenaza, nos hable de alguna gran esperanza de la minería. Yo creo que la gracia que Chile tiene es que sus reservas son muy grandes. Le permite a Chile seguir siendo uno de los países más importantes y eso le da una capacidad negociadora importante. Pero no hay que desatender lo que dice Sergio. Los países que se quedan, y esa es una tendencia muy fuerte de los países que vienen de materias primas, no generan economías de valor y se concentran en un producto y después cuando son desplazados del mercado o ese producto ya no tiene la importancia que tuvo en algún momento, el país entra en decadencia y no tiene capacidad de reacción. Yo creo que Chile tiene que apostar a los encadenamientos productivos y al clúster minero y al clúster de la energía. Nosotros podemos ser grandes productores de industria para la minería, incluso exportable a otros países, y además en la energía. Si nosotros no atacamos esos dos lados, vamos a estar en problemas. Y el otro tema que hay que mirar, estamos dependiendo crecientemente del mercado chino. Y ya se empiezan a sentir las primeras presiones del que controla tu mercado. Y te empieza a poner condiciones. Pero además te puede empezar a exigir que los abastecedores de todos los que son insumos, todo lo que es la industria para la minería, sean proveedores de ello. ¿Y qué vías de escape se pueden insinuar para eso? Primero con un Estado que tenga una política a largo plazo. Eso no lo van a hacer los privados. Los privados van a hacer su negocio y el día que no les conviene, se fueron y se instalan en China a producir. Nosotros tenemos que tener una política de Estado con un desarrollo a largo plazo. Chile tiene que salir de la pura exportación de materias primas y entrar a las economías del conocimiento, de la innovación, de la ciencia, del valor agregado, si quiere ser una economía moderna. Y estamos muy lejos de eso. Necesitamos desarrollar ciencia y tecnología en todo el territorio. En Chile hay una precariedad. La presidenta formó una comisión especial asesora para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Son 30 y tantas personas, 2 de regiones. Seguimos pensando que Santiago es el centro de Chile y resulta que los grandes proyectos chilenos están en regiones. Y en las regiones no se desarrollan sus universidades ni sus centros de investigación al nivel, estando al lado de las faenas productivas. Entonces hay que hacer una alianza estratégica entre los actores de la minería, universidades, las empresas de servicio, las empresas de ingeniería que trabajan para la minería y hacer cadenas de valor dentro de un proyecto donde tiene que haber política de Estado para hacer un incentivo de esa alianza estratégica. Lo mismo en energía, lo mismo en el desarrollo del litio, por ejemplo. Y además con alianzas estratégicas internacionales, con países que han hecho avances significativos y que estén dispuestos a jugar con nosotros en las grandes ligas. No hay por qué encerrarse solo al Estado. Es una alianza público-privada, capital nacional y extranjero, pero con un Estado que tiene una visión y una decisión política a largo plazo de que Chile no sea meramente exportador y que se limita a extraer de la tierra la materia prima y a mandarla para afuera para que allá la elaboren, la procesen, la fundan, la refinan y fabriquen cuánto producto hay. Una cadena o una forma de pensar comunitaria, para decirlo de alguna manera, ¿se puede insinuar ya en relación con esto? Porque es fácil hablar de elementos sueltos. La pregunta es cómo integramos todo esto para un país del cual todos somos parte, donde la iniciativa privada es fundamental, donde el Estado tiene un papel esencial de abrir puertas. ¿Se insinúa eso entre los líderes, entre las personas con que el senador se sienta cada día? Bueno, a mí me invitaron el año pasado a Alemania a hacer una presentación. Por ser, en esa época era presidente de la Comisión de Minería y Energía. Yo llevé una presentación de un proyecto donde planteaba una alianza estratégica que la apoya Corfo y que la está apoyando el ministro Pacheco y la ministra Williams, de hacer esa alianza. Por ejemplo, la Fundación Fraunhofer de Alemania, que es la más importante, que tiene una cantidad de millones y que son expertos en altas tecnologías. Ellos ponen ese componente. Hay 6 universidades chilenas que están trabajando el tema de la energía solar y formar con ellos la plataforma del desierto. La Universidad de Antofagasta está en este diseño en el caso de nuestra región y formar al interior de Antofagasta una plataforma de innovación científica y tecnológica, o sea, crear soluciones y a su vez, a través de políticas públicas, crear el mercado necesario. Por ejemplo, medidas prácticas para desarrollar la energía solar en Chile. ¿Cómo los empresarios están dispuestos? Las universidades, las fundaciones, y están dispuestos a hacer alianzas y cadenas de valor, pero necesitamos que este clúster tenga mercado.
bastaría que el Estado definiera una política pública tan simple como todos los regimientos, que en el norte está lleno, todas las escuelas, todas las universidades, todos los edificios públicos, todos los edificios municipales, todos los recintos públicos, se utilice la energía solar y tú ya empiezas a crear el mercado. Y además buscar asociatividad para desbloquear las inversiones y el rechazo natural de la población a que inviertan en su región cuando no ve beneficio alguno, hacer asociatividad, un proyecto que está preparando el ministro Pacheco y que lo va a enviar luego al Congreso, de manera que aquellas regiones que son productoras de algo o tienen precio más bajo del servicio o parte de las utilidades, ley de renta, quedan en la región. Yo creo que hay que hacer una combinación de ambos. Premiar, por ejemplo, las regiones que producen energía tengan precio de la energía más barata que las que no generan. Y en el norte están la mayor parte de las ciudades. Y lo otro es introducir incentivos también para que parte de las utilidades de las empresas generadoras, por ejemplo, de energía, queden en la región para reinversión y reconversión productiva. Gracias, senador. Bien, hemos completado nuestro programa sobre minería y el impacto y el valor que ella tiene para la sociedad chilena, pero hemos visto muchas más cosas que simplemente minería. Pero es casi natural, ¿eh? Porque si la minería forma parte del corazón de Chile, es natural que de ella fluyan otras formas de pensar o de analizar nuestro país. Me pareció muy interesante lo referido al esfuerzo para estos logros, para extraer la riqueza. Tal vez nuestra principal riqueza sea el esfuerzo que nos permite conquistar las cosas. Gracias.